Dios les bendiga, mis queridos hermanos y hermanas. Bienvenidos y bienvenidas para que juntos nos alimentemos con la palabra del Señor. Hoy domingo, día del Señor, 23 de agosto del 2026. Gracias por abrir vuestros corazones, vuestros hogares, para que sea allí sembrada la semilla del reino de los cielos, que es la palabra de Dios, como dice en San Lucas capítulo 8, versículo 11. Pidámosle al Señor que ustedes y yo la recibamos, la acojamos y la pongamos en práctica, como dice en Primera de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 13, no como palabra de hombre, sino como palabra de Dios, que es en realidad. Comencemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 16, del versículo 13 al 19. Al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos contestaron: unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas. Él les preguntó: ¿y vosotros, quién decís que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y dijo: tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Jesús le respondió: bienaventurado Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Ahora yo te digo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del infierno no la derrotará. Te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Santo y divino Espíritu de Dios, llénanos plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tu conocimiento, para que, alimentados por tu palabra, la recibamos en nuestro corazón con humildad, que perseverando en ella demos mucho fruto y alcancemos la salvación. Así sea, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos y hermanas, bienvenidos y bienvenidas. Hoy es domingo, día del Señor. Domingo viene del latín dies Domini, día del Señor, como dice en Apocalipsis capítulo 1, versículo 10. Hoy estamos leyendo San Mateo capítulo 16, del versículo 13 al 19. Muy interesante. Dice el Evangelio de hoy: al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Entonces uno dice que es Jeremías, otro que es Juan el Bautista, otro que es Elías o uno de los profetas. Y le dice: ¿y ustedes, quién dicen que soy yo? Según el Evangelio, según San Mateo, Pedro es el primero entre los apóstoles que hace esta profesión de fe de quién es el Hijo de Dios. Y dice Simón Pedro tomó la palabra y dijo: tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Ahí está la profesión de fe de Pedro. Y dice el versículo 17, Jesús le respondió: bienaventurado tú, Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Vamos ahora viendo lentamente qué es lo que le dice el Señor a Pedro. Primeramente, recordemos que el nombre de Pedro originalmente era Simón. ¿Dónde es que Jesús le cambia el nombre a Pedro? Juan capítulo 1, versículo 42. En la Sagrada Escritura, cuando Dios cambia el nombre a alguien, es por una misión específica. Por ejemplo, si vemos Abraham, le cambió en Génesis 15:5. Si vemos donde Jesús cambia el nombre a la Virgen María, le dice: llena de gracia, alégrate, llena de gracia, le dice en Lucas 1:28. Pedro se llamaba Simón, le dice en Juan 1:42, tú te llamarás Cefas, que quiere decir piedra. Entonces Jesús le da el nombre de piedra a Pedro.
porque le encomendaría una misión especial. ¿Cuál sería esa misión? Que sería el punto de referencia de la unidad de la iglesia de Cristo, que sería el pastor visible encargado de pastorear a los demás apóstoles y al pueblo de Dios, a la iglesia visible de nuestro Señor Jesucristo. Dice el versículo 18, Jesús le respondió, el versículo 18 dice, ahora yo te digo, Jesús está hablando ¿con quién? Con Cefas, con Pedro. Ahora yo te digo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. ¿Sobre cuál piedra? Los protestantes dicen, sobre Cristo. Solo Cristo es la piedra angular. Que Cristo sea la piedra angular, eso la iglesia enseña desde siempre. Hechos capítulo 4, versículo 11 dice que Él es la piedra angular. Pero los apóstoles también son piedras, dice fundamentados sobre el fundamento de los apóstoles. Efesios capítulo 2, versículo 20. Pedro no le quita el puesto a Cristo. Cristo es siempre la piedra angular, como dice el Salmo 118, versículo del 22 en adelante, que la piedra que los constructores desecharon es la piedra angular. Ese es Cristo. Pero Pedro es la piedra donde se edifica la iglesia de Cristo, sin quitarle el lugar a Cristo. Le dice el Señor a Pedro, ahora yo te digo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, una sola. Y aquí para aquellos que dicen, oh, Cristo no fundó ninguna iglesia. Claramente aquí dice que Cristo edifica una iglesia. Y para esa iglesia Cristo pide y quiere la unidad. Juan 17, 21, que todos sean uno. Dice, y el poder del infierno no la derrotará. Jesús prometió estar con su iglesia todos los días hasta el fin del mundo. Mateo 28, 20. He aquí que estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. No es que Cristo va a abandonar su iglesia por el mal testimonio de algunos cristianos católicos. Imagínense si Judas lo traicionó, Pedro lo negó, los demás apóstoles le abandonaron cuando lo llevaban a crucificar a Jesús. Jesús por eso no abandonó su iglesia que nace desde el monte Calvario. Ahora, ¿qué sucede? Vemos aquí que Jesús edifica la iglesia no solamente sobre la profesión de fe de Pedro, sino sobre la persona de Pedro mismo. Tú eres Pedro y sobre esta, no dice sobre tu profesión de fe edificaré mi iglesia, sino dice, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Entonces, algo muy importante, algunos protestantes dicen, es que el Señor dijo así, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Yo le digo, ¿y dónde dice la Biblia que Jesús movió el dedo? No dice. En el griego dice taute te. Y cuando dice taute te, se da, eso nos da a entender que está hablando sobre el mismo quien acaba de mencionar, sobre ti. Sobre esta piedra edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no la podrán vencer. Y dice, a ti, ¿a quién? A Pedro. A ti te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que tú, ¿quién? Pedro. Lo que tú ates en la tierra, quedará atado en el cielo. Lo que tú desates en la tierra, quedará desatado en el cielo. Si Jesús funda la iglesia sobre sí mismo, ¿por qué le da entonces las llaves a Pedro? ¿Se dan cuenta? Tremenda contradicción de los protestantes. Ellos dicen, Jesús funda la iglesia y dice sobre esta piedra. Y si es sobre esta piedra, sobre Jesucristo, entonces ¿por qué a Pedro le da la autoridad? Porque a Pedro le da la autoridad de permitir, de atar y de desatar. ¿Por qué? Porque a Pedro en Juan capítulo 21 del versículo 15 al 17 le da la autoridad de pastorear a sus corderos y a sus ovejas. ¿Por qué? Porque a Pedro le promete el Señor que él ha rogado por Pedro. Lucas capítulo 22 del versículo 31 a 32, Satanás ha pedido permiso para sacudirlos como se hace con el trigo, pero yo he rogado por ti. ¿Por quién? Por Pedro. A Pedro le da la autoridad de atar y de desatar. Sobre Pedro edifica la iglesia. A Pedro le da la autoridad de pastorear a sus corderos. A Pedro le da la autoridad de pastorear a su rebaño. Por Pedro es quien él promete rogar para que él cuando vuelva fortalezca a sus hermanos. Muy importante.
Esto es muy importante entender. Para entender un poquito más profundamente, vamos a leer el Catecismo de la Iglesia Católica que nos habla acerca de esto. El numeral 551 dice las llaves del reino. Desde el comienzo de su vida pública, Jesús eligió unos hombres en número de 12 para estar con él y participar en su misión. Marcos 3, del 13 al 19. Ahí es donde Jesús elige a sus 12 apóstoles para que estén con él y para mandarles a predicar. Les hizo partícipes de su autoridad y les envió a proclamar el reino de Dios, a curar. Lucas 9:2. Ellos permanecen para siempre asociados al reino de Cristo porque por medio de ellos dirige su iglesia. Y yo por mi parte dispongo el reino para vosotros como mi Padre lo dispuso para mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en el reino y os sentéis sobre tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Lucas 22, del 29 al 30. Numeral 552. Dice, en el colegio de los 12, Simón Pedro ocupa el primer lugar. Marcos 3, 16. Marcos 9, 2. Lucas 24, 34. Primera de Corintios 15, 5. Jesús le confía una misión única, gracias a una revelación del Padre. Pedro había confesado, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Entonces nuestro Señor le declaró, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Mateo 16, 18. Cristo, piedra viva, 1 Pedro capítulo 2, versículo 4, asegura a su iglesia edificada sobre Pedro la victoria sobre los poderes de la muerte. Pedro, a causa de la fe confesada por él, será la roca inquebrantable de la iglesia. Tendrá la misión de custodiar esta fe ante todo desfallecimiento y de confirmar en ella a sus hermanos. Lucas 22, 32. Y dice el numeral 553. Jesús ha confiado a Pedro una autoridad específica. A ti te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Mateo 16, 19. El poder de las llaves designa la autoridad para gobernar la casa de Dios, que es la iglesia. Jesús, el buen pastor, Juan 10:11, confirmó este encargo después de su resurrección. Apacienta mis ovejas. Juan 21, del 15 al 17. El poder de atar y desatar significa la autoridad para absolver los pecados, pronunciar sentencias doctrinales y tomar decisiones disciplinares en la iglesia. Jesús confió esta autoridad a la iglesia por el ministerio de los apóstoles. Mateo 18, 18, cuando le dijo, lo que aten en la tierra quedará atado en los cielos. Y particularmente por el de Pedro, el único a quien él confió explícitamente las llaves del reino de los cielos. Alabado sea el Señor. Por eso, en el año 96, había un conflicto en la comunidad de Corinto. Aún estaba vivo el apóstol Juan, que vivía en Éfeso, que estaba más cerca que el obispo de Roma, que Clemente Romano. ¿Qué sucede? Fue Clemente, el Papa Clemente, que escribió la carta a los Corintios para arreglar la rebeldía que ahí estaba sucediendo. ¿Por qué entonces no escribió Juan? Porque todos veían al obispo de Roma como sucesor de San Pedro, quien recibió, y el único que recibió, las llaves del reino de los cielos. También, por ejemplo, en el año 180 por ahí, el Papa Víctor I tuvo que resolver una cuestión sobre la celebración de la Pascua, mandando a la Iglesia universalmente. Muy importantes son estos datos para que ustedes y yo nos demos cuenta cómo es que
Jesús confía y otorga esa autoridad a Pedro. Vamos a leer un numeral más. Quiero leer con ustedes otro numeral por aquí rápidamente. Vamos a ver. Quiero buscar el numeral 881. Dice: el Señor hizo de Simón, al que dio el nombre de Pedro, y solamente de él la piedra de su iglesia. Le entregó las llaves de ella. Mateo 16, 18 al 19. Lo instituyó pastor de todo el rebaño. Juan 21 del 15 al 17. Si ven qué bonito que el catecismo te explica con capítulo y versículo. Consta que también el colegio de los apóstoles, unido a su cabeza, recibió una función de atar y desatar dada a Pedro. Lumen Gentium 42. Lo que Jesús le dijo en Mateo 18, 18. Lo que aten en la tierra quedará desatado en el cielo. Quedará atado en el cielo. Y lo que desaten en la tierra quedará desatado en el cielo. Este oficio pastoral de Pedro y de los demás apóstoles pertenece a los cimientos de la iglesia. Se continúa por los obispos bajo el primado del Papa. Dice el numeral 882. El sumo pontífice, obispo de Roma y sucesor de San Pedro, es principio y fundamento perpetuo y visible de unidad, tanto de los obispos como de la muchedumbre de los fieles. Lumen Gentium 23. El pontífice romano, en efecto, tiene en la iglesia, en virtud de su función de vicario de Cristo y pastor de toda la iglesia, la potestad plena, suprema y universal, que puede ejercer siempre con entera libertad. Lumen Gentium 22, CD 2.9. Y muy interesante, ustedes pueden seguir leyendo estos de hecho, les recomiendo que lean todo el catecismo. Estamos ahorita leyendo del numeral 881 en adelante, donde habla acerca del colegio episcopal y la cabeza, el Papa. Muy, muy interesante. ¿Ok? Entonces, queridos hermanos y hermanas, en conclusión, Cristo funda la iglesia sobre San Pedro, y a él es el único apóstol a quien Jesús le da las llaves del reino de los cielos. Él es el único a quien Jesús le ordena el ser pastor universal, pastorear sus corderos, pastorear a sus ovejas. Y Pedro es por quien el Señor Jesús ruega para que cuando Él vuelva fortalezca a sus hermanos. Queridos hermanos y hermanas, permanecer en comunión con el sucesor de Pedro es permanecer obediente a nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor les bendiga y les guarde, como dice el número 624, que la Santísima Virgen María, junto con todos los santos, intercedan por cada uno de ustedes, de vuestras familias y del mundo entero. Me llamo Carlos Pauta. Si Dios permite, el día de mañana continuaremos compartiendo con ustedes la palabra de Dios.